Quien les habla, Yajaira Becerra, médico geriatra del Hospital Militar. Seguir admitiendo. Listo. Entonces, los objetivos de esta clase, conocer lógicamente la importancia de diagnosticar y tratar la depresión en el adulto mayor, siendo este un problema tan importante en ellos. Conocer los factores de riesgo para depresión en el adulto mayor, sobre todo en estos tiempos de pandemia, obviamente. Aprender a realizar el tamizaje de depresión en el adulto mayor. Hemos visto algunas de las escalas que se utilizan. Conocer los criterios de diagnóstico y conocer las opciones terapéuticas, y no tanto farmacológicas como no farmacológicas, en la depresión en el adulto mayor. Pero todavía no está ingresando. Este timbre es un poco... Ok. Nuestros objetivos. Ahora veremos el concepto de la depresión. ¿Qué cosa es la depresión? ¿No? Es un trastorno afectivo que se va a caracterizar, ¿por qué? Por síntomas persistentes y recurrentes, como estado de ánimo deprimido, disminución de la alegría, apatía, pérdida del interés en actividades cotidianas, ideas de invalidez, ¿no? Y desesperanza, insomnio, anorexia e ideación suicida, ¿no? Una gran característica en los adultos mayores es justamente esta desesperanza, ¿no? No hay esperanza en el futuro. Digamos que es una de las preguntas más importantes que hay que hacer en la indagación de depresión en el adulto mayor. ¿Tiene usted esperanza en el futuro? Justamente es una de las preguntas que tiene nuestro test de screening, que es el diagnóstico. Entonces, los ancianos que sufren depresión presentan algunas particularidades que van a diferir del resto de la población, ¿no? Y que complica un poco la identificación de este diagnóstico. Se puede confundir con otros diagnósticos, puede ser el aviso de enfermedades mayores, ¿no? Y sobre todo que los tratamientos deben ser escogidos muy específicamente para esta edad. Entonces aquí tenemos un gráfico sobre el estado del ánimo, que es un espectro, ¿no es cierto? El estado de ánimo es un espectro que va desde la manía hasta la depresión, siendo como normal el estado de eutimia o estado de ánimo normal. Entonces van a poder identificar pacientes que pueden cursar con manía, ¿no? Como parte de su cuadro, y este es un estado de ánimo excesivamente, un poco exagerado del ánimo, un ánimo exagerado. Ay, con muchachos. Y la hipomanía es un estado de ánimo un poco menor que esta intensidad que tiene la manía, ¿no? Pero que se sale del normal, de la eutimia, que es el estado de ánimo normal, ¿no? Y para abajo tenemos lo que va en camino a la depresión. Primero pasando por un carácter depresivo, que podría ser un rasgo de la personalidad. Luego la presencia de distimia, que es un ánimo deprimido, pero que no conlleva a déficit en el tema funcional, ¿no? Es mucho más difícil de diagnosticar y también de tratar, precisamente porque es poco identificable, ¿no? Y luego tenemos la depresión, que es el tema de hoy día. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes conozcan este espectro del estado de ánimo? Porque van a tener pacientes que quizás en este momento estén cursando con una depresión, pero como parte de otra enfermedad, puesto que en otra época pueden haber tenido manía y tener estos dos estados del ánimo a lo largo de su vida. Entonces, estos pacientes pues se catalogan como enfermedad bipolar. Entonces, es necesario revisar muy bien la historia clínica para saber si el paciente en tiempos pasados ha cursado con estos otros estados de ánimo, ¿no? Extremos. Entonces, he ahí la importancia y, lógicamente, sería pues derivar al especialista, que es el psiquiatra, ¿no? Entonces, la depresión y la manía son extremos del espectro del ánimo y es importante identificar cuando un paciente deprimido tiene trastorno de espectro bipolar o un trastorno de depresión unipolar.
¿ya? Entonces, hay implicancias sobre los neurotransmisores en la depresión. Estos neurotransmisores, que es la teoría monoaminérgica, ¿no? Estos neurotransmisores implicados precisamente son la noradrenalina, la serotonina y la dopamina. Entonces, para cada uno de estos neurotransmisores vamos a tener algunos síntomas definidos que nos van a permitir dar el tratamiento adecuado, ¿no? Es decir, si yo le veo más síntomas de uno u otro neurotransmisor, voy a poder efectivizar mi tratamiento y ser, obviamente, redundando más efectivo, ¿no? Entonces aquí tenemos la hipótesis monoaminérgica y tenemos la enzima monoaminoxidasa que se encarga de la degradación del neurotransmisor, cualquiera de ellos, y la bomba de recaptación de monoaminas. Entonces, la enzima, la MAO, se va a encargar de degradar el neurotransmisor y luego la bomba se va a encargar de terminar el efecto, de tal manera que la hendidura postsináptica se va a encontrar con una cantidad adecuada de neurotransmisor monoamínico. En el gráfico número 2 pueden observar tanto una disminución de la producción como disminución del neurotransmisor en la hendidura postsináptica, lo cual obviamente produce el estado depresivo. Y en el gráfico número 3 podemos observar cómo es que hacen su efecto los antidepresivos. Bueno, ahí es un ejemplo de tricíclico, pero luego vamos a ver que no son de elección, pero es para que entiendan cómo funcionan los antidepresivos, y es que precisamente algunos de ellos bloquean esta bomba de recaptación de monoaminas, produciendo un estado normal de recuento de neurotransmisores en la hendidura postsináptica. Y es así como podrían mejorar los síntomas depresivos. Aquí tenemos, ¿no?, cómo vamos a tener implicancias de estas monoaminas, estos neurotransmisores, tanto como sobre el afecto positivo y el afecto negativo, ¿no? Va a haber una reducción del afecto positivo cuando están implicados o hay disfunción de los neurotransmisores dopamina y epinefrina, perdón, y un incremento del afecto negativo implicándose disfunción de tanto serotonina, que es ese 5-HT, y norepinefrina, ¿no? En este caso, en el incremento del afecto negativo vamos a tener ánimo deprimido, ansiedad, irritabilidad, soledad, mientras que en la reducción del afecto positivo, perdón, eso. Mientras que en la reducción del afecto positivo tenemos el ánimo deprimido también, pérdida de la alegría, pérdida del interés, ¿no? Pérdida del placer, es uno de justamente los criterios, ¿no? No hay capacidad de sentir placer ante cualquier actividad, pérdida del entusiasmo y también disminución de la confianza en sí mismo, ¿no? Entonces son como que extremos. Y en el medio, es decir, en el equilibrio de estos neurotransmisores, se encuentra el estado de ánimo normal. Entonces aquí tenemos un ejemplo de sinapsis, ¿no? En estado de depresión mayor, sin tratamiento, lo cual va a ocasionar una disminución de la producción de crecimiento dentro de la neurona, con lo cual va a haber una degeneración de las dendritas, es decir, va a haber una cierta neurodegeneración de estas neuronas con déficit de factores de transcripción, que son los que van a promover, pues obviamente, la salud de la neurona. Entonces, es necesario conocer esto porque justamente la depresión de inicio tardío, es decir, la depresión que inicia en la edad adulta mayor, se ve muy ligada también a deterioro cognitivo, ¿ya? Por justamente esta pérdida de dendritas a nivel neuronal, y por eso es tan importante conocer esta fisiopatología y brindar un tratamiento a estos pacientes, ¿no? Entonces acá tenemos algunos mecanismos que conducen y que resultan en el trastorno depresivo, que en realidad pues hay un círculo entre ellos, ¿no? Tenemos el estrés, que va a producir obviamente aumento de cortisol, norepinefrina, es decir, va a ocasionar un desbalance de estos neurotransmisores, el cual también va a conllevar a un déficit en el metabolismo de los carbohidratos,
puede conllevar a obesidad y diabetes, las cuales también están implicadas justamente en la afectación de estos factores de transcripción neuronal. Y obviamente también pueden conllevar a depresión. Asimismo, este estrés puede causar o aumentar el riesgo cardiovascular, como pueden ver allí. Estos también afectar el factor de crecimiento neuronal, asimismo la propia neurodegeneración, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, también afecta a estos factores, y todo ello puede conllevar a la depresión, la cual a su vez puede conllevar a otros problemas, ¿no? Como demencia, epilepsia, diabetes, cáncer o stroke, ¿no? Asimismo, no hay que olvidar la importancia de la inflamación, ¿no? Como pueden ver, todo esto es un círculo vicioso de todas maneras. Este estado proinflamatorio, pues, en el cual se pueden observar aumento de interleuquinas, entre otras afectaciones, también actúan sobre los factores de crecimiento neuronales e igual pueden conllevar a depresión. Entonces, ven la importancia de poder prevenir enfermedades como la obesidad, enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, porque todo ello también, además de sus múltiples efectos, podría conllevar a la depresión. Entonces va a haber una relación recíproca tanto de la depresión con las otras condiciones médicas, ¿no? Se van a alimentar unas a las otras. Entonces, los efectos de la depresión sobre la salud, por ejemplo, pueden avanzar el envejecimiento biológico, hacer que este avance más rápido, puede colocar al individuo en un estado proinflamatorio que afecta al cerebro, también puede conllevar a obesidad, fragilidad, discapacidad, diabetes y otras enfermedades cerebrovasculares. También, como lo habíamos mencionado, la enfermedad de Alzheimer y deterioro cognitivo. ¿Y qué enfermedades, pues, pueden complicarse con depresión? Precisamente enfermedades cerebrovasculares. Van a encontrar tal vez en su práctica clínica pacientes con depresión vascular, justamente por lesión de sustancia blanca y como consecuencia también desarrollar depresión. Es bastante frecuente en pacientes con secuela de ACV. También enfermedades coronarias, ¿no? Enfermedades de ganglios basales como la enfermedad de Parkinson o la parálisis supranuclear progresiva, la enfermedad de Huntington, entre otras. También enfermedades autoinmunes y endocrinas podrían complicarse con depresión. Entonces existe un modelo, Alexopoulos es un estudioso de las enfermedades neurodegenerativas, así como de depresión, y genera este modelo de trabajo, ¿no? Él asevera pues que hay factores etiológicos como cambios vasculares, la propia inflamación, los depósitos de amiloide, que no solamente se ven en pacientes con enfermedad de Alzheimer, alteración en las respuestas de reparación neuronal, ¿no? Y predisposición genética, y también habla de factores etiológicos sociales, ¿no? Es decir, tener un ambiente hostil, vivir con problemas socioeconómicos, también son factores etiológicos de esta enfermedad. Entonces, va a haber de todas maneras en estos pacientes una predisposición, es decir, factores que van a predisponer en cuanto a anormalidades frontolímbicas, que es el área del cerebro que se encarga precisamente de la conducta y las emociones. Entonces, esto va a modular la respuesta al estrés. La respuesta al estrés, ¿no? Como son individuos predispuestos, el estrés les va a hacer mucho más daño, ¿no? Tanto la inflamación, las especies reactivas de oxígeno y la remodelación dendrítica, la neuroplasticidad también se va a ver alterada en estos pacientes con predisposición. Por tanto, si tienes un cerebro predispuesto, factores etiológicos y otros factores predisponentes como el estrés, puedes ocasionar mecanismos mediadores de la expresión de la depresión, ¿no? Entonces, son múltiples factores, obviamente en el adulto mayor, que se van a juntar para que pueda desarrollar depresión, ¿ya? Entonces, ¿qué características de la depresión puede presentar el adulto mayor? Primero, que la depresión psicótica se considera más frecuente en el anciano que en el adulto joven,
No es raro que un paciente con depresión curse con alteraciones del pensamiento, con alucinaciones. Luego que en el anciano la distimia suele categorizarse como depresión mayor y trastorno adaptativo y por lo general no recibe un tratamiento, ¿no? Luego que las formas menores o subclínicas tienen una alta prevalencia y un mayor impacto en la calidad de vida. Obvio, como son formas menores y subclínicas, no reciben tratamiento, no reciben un manejo y por lo tanto el paciente persiste en la enfermedad y eso va a deteriorar su calidad de vida, puesto que más depresión, voy a presentar probablemente más dolor, más irritabilidad, más problemas del sueño, etc. Otras características, lésbica, tal. Se va a manifestar con quejas somáticas con mayor frecuencia que en los jóvenes, ¿no? Entonces el paciente, como les mencionaba, si tiene un dolor menor, pues si está deprimido le va a doler muchísimo y ese dolor probablemente se vuelva crónico, y ya se ha visto mucha relación entre dolor crónico y depresión. Entonces es preciso saber esto para poder escoger el test adecuado de evaluación. A veces escogemos un test que tiene demasiados síntomas físicos que no necesariamente en el adulto mayor pueden deberse a depresión, sino a sus múltiples patologías. Entonces hay que escoger algún test que no tenga muchos síntomas somáticos. En mayores de 80 años la expresión suele ser un poco distinta, van a tender más a la hipoactividad o al sueño, ¿ya? Más que un ánimo deprimido, como normalmente se encuentra en los otros adultos mayores menores de esa edad. También suele haber disfunción ejecutiva. ¿Qué cosa es esto? Problemas para resolver problemas, ¿no? Que es la alteración cognitiva más relevante y se relaciona con peor pronóstico y menor respuesta al tratamiento antidepresivo. Tenemos un poco de la epidemiología. La OMS refiere que más del 20% de los adultos mayores sufren algún trastorno mental como demencia o depresión. Ahora con pandemia, de hecho, muchísimo más. La pandemia y el aislamiento social son ahora actualmente detonantes o han traído a la luz este tipo de problemas con muchísima más frecuencia, tanto depresión como demencia. El problema de salud mental que mayor carga de enfermedad genera es la depresión unipolar, que es la que estamos estudiando, y según el ENDES del 2017, la prevalencia de depresión fue del 14.2%. Ahora estoy segura que es muchísimo más. Aquí tenemos algunos factores relacionados, ¿no? Asociados a depresión en el adulto mayor en el ENDES entre 2014 y 2015, por ejemplo, ser mujer, el factor asociado, tener más de 75 años, no tener instrucción, no tener educación, no contar con pareja, ¿no? Pacientes que son o viudos o solteros, también vivir en un área rural, ser pobre y presentar discapacidad. Son factores asociados a depresión. Es decir, miremos a nuestro Perú, sobre todo las zonas urbano-marginales, sus zonas rurales, y veamos cuántos de nuestros pacientes cumplen estas características, ¿no? Entonces, ustedes en el CERU, la gran tarea es identificar a estos pacientes con depresión. Factores de riesgo, ¿qué otros factores de riesgo? No vamos a tener factores anatómicos, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen un tamaño diferente del hipocampo, de la amígdala y la corteza prefrontal, que están todos implicados en la modulación de las emociones y el comportamiento. Luego, factores celulares, neuronas con alteración de su metabolismo y tamaño, acción de las monominas, como vimos en la lámina, y otros transmisores, y también una vulnerabilidad genética, el estrés y la inflamación. Por eso no es raro que ahora durante pandemia con tanto estrés pues se presenten con más frecuencia estas enfermedades. Factores vasculares también, de etiología vascular, parecen relacionarse también con la depresión tardía, es decir, depresión de inicio más de la edad adulta mayor.
otros factores sociales como el desempleo, perdón, el desempleo, el divorcio, la viudez, la soledad, el bajo nivel de instrucción. Funcionales, de hecho, como la limitación funcional, está muy relacionada con la depresión. También sentimientos de inutilidad, por eso van a ver que una de las preguntas del Yesabach es, ¿se siente usted inútil, no? La presencia de demencia, que hay ahí una relación tanto de causa-efecto, ¿no? Entre depresión y demencia. Es muchas veces difícil establecer el diagnóstico. Ustedes van a encontrar, como el caso clínico que van a ver esta tarde, esta noche, paciente que coexiste con tanto depresión como demencia, ¿no? También insomnio está muy relacionado también con la depresión, puede ser tanto una causa como un efecto, ¿no? El insomnio, si es de un año, más de un año, aumenta la prevalencia también de depresión en el año siguiente. Entonces, insomnio de por sí, como síntoma, puede existir casi siempre acompañado de otras patologías mentales, ¿no? Casi siempre asociado a ansiedad, casi siempre asociado a depresión. Solamente el 10% de los pacientes que tienen insomnio es un insomnio per se, como solito, ¿no? Solamente insomnio sin asociarse a otras patologías. Entonces, si tienen un paciente con insomnio, deberían explorar tanto depresión, ansiedad como deterioro cognitivo, ¿ya? Aquí tenemos factores de riesgo y también factores protectores de depresión. Factores de riesgo como conducta suicida previa, presencia de ideación suicida, eso es algo que tienen que explorar muy bien porque es un motivo de referencia al especialista de psiquiatría, ¿no? Trastornos mentales y adicciones, ¿no? Adicciones no solamente a drogas no permitidas, sino también permitidas, alcohol, cigarrillo, ¿no? Trastornos y rasgos de la personalidad anterior, de repente si el paciente siempre ha sido muy tímido, muy callado, no le gustaba socializar, y pues llega a su edad adulta y llega solo, sin amigos, ¿no? Sin mucha familia con quien interactuar, entonces es muy frecuente que se deprime. Enfermedad física que podría llevar a la dependencia o discapacidad, también es un factor de riesgo, falta de apoyo vital, una escasa red social, pues, ¿no? Eventos vitales estresantes, ya falleció el esposo, falleció un hijo, de hecho, pues nadie está preparado para enterrar a un hijo, ¿no? Entonces, ahora en pandemia, sobre todo, se ha visto mucho de eso y hay que captar a estos pacientes. ¿Y qué factores podrían proteger al adulto mayor de la depresión? Uno, y primero y muy importante, hábitos de vida saludable. Nos cuesta muchísimo cambiar el estilo de vida de los adultos mayores. Casi siempre piensan que una pastilla o un medicamento pues va a cambiarles la vida, ¿no? Va a cambiar todo lo que no se ha hecho bien durante años. Entonces, educar sobre estilos de vida saludables desde la niñez, la adolescencia y en adelante es muy importante para poder prevenir estas enfermedades. Luego, el contacto con la familia y los amigos es muy importante, fortalecer estos lazos desde la edad joven, ¿no? Porque ya cuando está adulto mayor es un poco más difícil iniciar la socialización. Entonces, son hábitos que deberíamos fortalecer desde antes. El no consumo de alcohol, mantenerse activo, se recomienda siempre deporte, por lo menos caminata o incluso baile. También práctica religiosa y sentido de tener un propósito en la vida, ¿no? Muchas personas, adultos mayores, sobre todo de nuestro país, por su edad están muy ligados a la religión, que eso también los ayuda, ¿no? También ser un poco más extrovertido, aperturas a las experiencias nuevas, yo siempre les digo, ¿no? Tienen que tratar de aprender cosas nuevas, cosas que nunca antes hayan experimentado, porque eso va a favorecer la plasticidad neuronal. Yo favorezco la plasticidad neuronal, mis neuronas van a estar más saludables y voy a disminuir el riesgo de desarrollar depresión. Percepción de autoeficacia, por eso siempre si tienen un adulto mayor en casa, es favorecer lo que hacen bien, ¿no? Felicitar, decir, ah, muy bien, no, 20 de nota, lo has hecho perfecto, ¿no? Para que ellos motiven y puedan continuar en ello. Orientación al futuro y la espiritualidad. Algunos se ponen como que, bueno, yo quiero vivir hasta que mi nieta se gradúe de la universidad. Cosas que se plantean como metas y eso los ayuda a seguir adelante. La conducta suicida del adulto mayor tiene características propias, tiene menos avisos y es más eficaz, ¿no? El adulto mayor que se quiere suicidar, si no lo has explorado, si no les da tratamiento, si se quiere suicidar, lo va a hacer mucho más efectivamente y sin aviso.
Por eso es muy importante tamizarlos. Aquí tenemos algunas diferencias básicas entre depresión de inicio temprano y de inicio tardío, ¿no? Ustedes van a encontrar pacientes que vienen arrastrando su depresión desde la edad adulta joven, que van recayendo, otra vez se mejoran, otra vez recaen, y así están, y así llegan a la edad adulta mayor, ¿no? Esos pacientes tienen menos riesgo de enfermedades neurodegenerativas que aquellos que desarrollan depresión justamente ya en la edad adulta mayor, porque eso sí se ve más ligado a todo lo que hemos visto de la neurobiología de esta patología. Entonces, por ejemplo, los pacientes con inicio tardío de la depresión, con inicio temprano de la depresión, suelen tener antecedentes familiares de depresión. Ustedes le preguntan, la mamá, la tía, la abuelita tenía depresión, ¿no? Y enfermedades psiquiátricas coexistentes, ¿no? Pacientes que ya tienen esquizofrenia de base, ¿no? O otros trastornos suelen poder desarrollar o tener depresión llegando igual a la edad adulta mayor, no necesariamente iniciada ahí, ¿no? Y el resto de características como enfermedades cardiovasculares, anormalidades en la sustancia blanca, disfunción ejecutiva que hablamos hace un rato, intensos suicidas, presencia de apatía o cambios psicomotores, están más ligados a la depresión de inicio tardío. Entonces, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico de depresión? Lo de siempre que hacemos los médicos: historia clínica, exploración física, exploración psicopatológica en este caso, cognitiva, algunas pruebas complementarias. En la historia clínica, lógicamente, debo evaluar los síntomas, antecedentes propios, empleo de medicamentos y sustancias. De repente ese paciente ya ha tenido alguna vez depresión y ha utilizado cierto fármaco y le fue bien, ¿no? Entonces debo tener muy en mi historia clínica ese tipo de datos. Consumo de sustancias también, ¿no? A veces para llegar a ese punto hay que ya haber llegado al paciente, haber hecho empatía con el paciente de tal manera que él te pueda exponer lo que le está sucediendo y también si tiene este tipo de consumos, porque no es fácil que lo acepten. En cuanto a la exploración física, especialmente alteraciones endocrinas, hay que buscar bocio, ¿no? Temas que nos estén indicando, perdón, enfermedades endocrinas. También la exploración neurológica, ¿no? Como hablamos, puede estar relacionado también a un ACV, ¿no? Exploración cardiovascular, también hay que evaluar y hacer el examen físico completo en presencia de malignidad, ¿no? De repente encontramos una masa y lo que está teniendo pues es una depresión secundaria, un cáncer. Luego en la exploración psicopatológica debo explorar alteraciones del humor, alteraciones del afecto, de la conducta, de la motricidad, como hemos conversado, alteraciones de la percepción y el pensamiento, explorar también el tema de la autoestima y las ideas suicidas. Eso es muy importante porque si encuentro indicios de ideas suicidas, ese paciente tiene alto riesgo de suicidio, entonces tengo que derivarlo pronto y tratarlo pronto. Exploración cognitiva sí, porque como hablábamos, puede confundir el diagnóstico o pueden coexistir enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer. Y pruebas complementarias, lo de base, que es también, nosotros le llamamos perfil geriátrico, ¿no? Lo cual incluye la valoración de tiroides, vitamina B12, cantidad de ácido fólico en sangre, para evaluar, porque son precisamente algunas causas que pueden confundirnos con el diagnóstico de depresión. A veces el paciente lo encuentra muy deprimido, voy y le doso vitamina B12 y tiene, no sé, 90 de vitamina B12, ¿no? Y hemos visto casos. Entonces este déficit severo de vitamina B12 podría hacernos tener o podría hacer tener al adulto mayor síntomas depresivos. Por eso es necesario que al dar los tratamientos tengamos toda esa analítica. Luego, evaluaciones psicométricas, lo que ya hemos visto en la clase pasada, ¿no? Pruebas cognitivas breves y también pruebas de imagen si sospecho de patología neurológica. Entonces, la entrevista clínica personalizada es el gold estándar para el diagnóstico de depresión en cualquier grupo de edad y es también el instrumento utilizado para validar las escalas de depresión. ¿Quién es el responsable de la entrevista clínica personalizada? Puede ser el geriatra, pero también el psiquiatra, ¿ya? Entonces, es el gold estándar, depende de la evaluación, todo lo que conversaste, todos los antecedentes,
¿no? De repente, como el caso clínico que van a ver hoy día, era una paciente que había perdido el esposo, se quedó sola, empezó con síntomas de depresión, demencia, etcétera, ¿no? Entonces, vas conociendo la historia del paciente, no solo clínica, sino su historia personal, y vas viendo cómo han acontecido los hechos, y encuentras ahorita el paciente deprimido, entonces haces match y dices, lógico, ¿no? Le han pasado tantas cosas feas que no es raro que ahorita esté deprimido. Luego, la valoración clínica individualizada, ¿no? Evaluación desde una perspectiva multidimensional. Identificar la existencia de un síndrome depresivo, uno con la entrevista, dos con algún test que puedan realizar, luego establecer una categoría diagnóstica, ¿no? Que responda a la forma de presentación de dicho síndrome, y luego delimitar los problemas tanto físicos, la situación cognitiva, funcional y social. Y de esto se va a derivar el plan terapéutico y pronóstico. Es decir, básicamente tenemos que realizar la valoración geriátrica integral. Entonces, en la valoración afectiva, ¿no? Debemos explorar en el anciano todos y cada uno de los criterios dados por el DSM-5, debiéndose cumplir al menos uno de los elementos básicos. Puede ser el ánimo deprimido o la pérdida de interés o anedonia. No tengo ganas de nada, ¿no? Apático el paciente, ¿no? Que vamos de paseo, vamos de viaje, todo el mundo se quiere. No, yo me quedo, dice, ¿no? Vamos a comer una torta. No, a mí me traen. Pues son signos de anedonia que te están indicando. Eso se sale del normal, ¿no? Si te estoy invitando lo más rico que a ti te gusta, pero no quiere salir, ¿no? Quiere que se lo traigan a la casa. Entonces ya son signos de alarma. Tengo que estar muy atento a identificar este tipo de síntomas. Entonces, una de las escalas o la preferida para evaluar o tamizar la depresión geriátrica es el Yesavage, que bueno, inicialmente era de 30 preguntas, luego se ha hecho una forma abreviada de 15, incluso pueden encontrar en la bibliografía de 5 y de 4, ¿ya? Entonces ahí pueden observar los que tienen flechita, ahí, a ver, más o menos tiene preguntas, ¿no? ¿Está satisfecho con su vida? ¿No? ¿Se aburre a menudo? ¿Siente que su vida está vacía? ¿No? Ahí van a poder leer, y sí tienen que especificarle muy bien al paciente y orientarlo a que sus respuestas sean dicotómicas, es decir, sí o no, ¿no? Le dicen, ya después vamos a conversar un poco más profundo, pero tienen que terminar el test, porque si no, ya en la experiencia les digo que el paciente se va a ir por las ramas un montón, ¿no? Entonces ustedes tienen que dirigirlo y decirle, ¿no? No, tienen que contestarme sí o no, sí o no. Entonces, las preguntas que tienen flecha, que son, se considera satisfecho, está de buen ánimo la mayor parte del tiempo, está contento la mayor parte del tiempo, está feliz, se pueden preguntar, piensan que es maravilloso estar vivo y se siente lleno de energía. Esas preguntas, cuando se responden con no, es un punto. Y el resto de preguntas, cuando se responde sí, al resto de preguntas también es un punto. Entonces, ahí tienen el puntaje, de 0 a 5 es normal, de 6 a 9 es depresión leve, y mayor de 10 ya es una depresión establecida. De hecho, es un test que ayuda muchísimo, pero recuerden que el diagnóstico es 1, la entrevista, y 2, que cumpla con los criterios del DSM-5, ¿ya? Esto nos ayuda a tamizar, nos ayuda a escoger en qué pacientes voy a ahondar más en esta valoración afectiva. Entonces, ¿qué otros criterios de depresión puedo observar en el adulto mayor? Cambios en el peso y el apetito. Claro, si tengo una pérdida de peso, de todas maneras, primero tengo que descartar organicidad, ¿no? Y después puedo pensar que puede ser debida a la depresión. Luego, fatiga o pérdida de energía también podrían orientar hacia el síndrome depresivo si es mayor por la mañana y mejora por la tarde. Es un detalle. Luego, presencia de síntomas motores como bradisiquia, bradicinesia, alteración de la marcha. Han visto ustedes en fragilidad la marcha lenta, ¿no? También está relacionada con depresión. Su recuperación precede a la de los síntomas emocionales y cognitivos. Es decir, cuando yo empiezo a dar el tratamiento y tengo ese paciente que está caminando todo lento, ¿no? Le empiezo a dar el tratamiento antidepresivo y empieza a caminar mejor, ¿no? Ya está más activo, ¿ya? Y aquí tenemos los criterios del episodio depresivo mayor según el DSM-5.
Dice al menos 5 de los siguientes síntomas, pero debe incluir uno de los dos primeros, ¿no? Que es ánimo deprimido o disminución del interés o placer. Y los siguientes ahí tienen pérdida o ganancia de peso, ¿no? Insomnio o hipersomnia. Insomnio van a encontrar de diferentes tipos, ¿no? Que se despierta muy temprano, que se despierta a media madrugada o que le cuesta empezar a dormir. Hipersomnio, que está más somnoliento durante el resto del día, ¿no? Agitación o el enlentecimiento psicomotor casi todos los días. Fatiga o pérdida de energía, que justamente es una de las preguntas del Yesabach. Sentimientos de inutilidad o culpa. Disminución de la concentración. Pensamientos de muerte, también ideas suicidas. Y el criterio B, síntomas que causan malestar significativo o deterioro social, laboral o en otras áreas importantes. Sobre todo social, porque nuestros adultos mayores por lo general ya los vemos jubilados, ¿no? Entonces, ¿que quiere salir? No. ¿Que va con las amigas? No, no tengo ganas. Siempre ha ido antes, ¿no? Pero ahora ya no quiere hacerlo. Entonces, es importante observar ese cambio. Que no se atribuya estos síntomas a efectos de sustancias o a alguna afección médica, ¿no? Que tampoco se expliquen por trastornos del espectro de la esquizofrenia ni otro trastorno psicológico. Entonces ahí tienen los criterios del DSM-5. Luego, los criterios del DSM-5 no se cumplen en todos los pacientes deprimidos adultos mayores, entonces hay algunas alternativas que podrían reemplazar estos signos del DSM-5, ¿no? Como la irritabilidad, agitación, ansiedad, preocupación, quejas somáticas. De hecho, estas quejas somáticas se van a amplificar si el paciente está deprimido, ¿no? Deterioro cognitivo, aislamiento social, culpa excesiva. Luego aquí tenemos la evaluación integral de la persona mayor y exploración de laboratorio e imágenes. Ya sabemos, tenemos que hacer la anamnesis individual. Si es posible y no obtenemos tantos datos con el paciente, una anamnesis a un familiar, ¿no? Que vive con el paciente o ve de cerca. Evaluación funcional, ya hemos visto, la escala de depresión de Yesabach, el examen físico, laboratorio, siempre evaluar el nivel plasmático de vitamina B12 y ácido fólico, perfil hepático por si es una encefalopatía hepática, imágenes cerebrales y exámenes toxicológicos de haber mucha sospecha de abuso de sustancias. ¿Y cuál es el diagnóstico diferencial de la depresión en el adulto mayor? 1. Enfermedades médicas sistémicas como el hipotiroidismo, hiponatremia, hipovitaminosis D, cardiovasculares como insuficiencia cardíaca, neoplasias también, otras como insuficiencia renal. También pueden ser parte del diagnóstico diferencial la demencia que hemos conversado, la enfermedad de Parkinson, aunque la enfermedad de Parkinson dentro de sus signos no motores también cursa con depresión. Luego tenemos los desórdenes psicológicos y psiquiátricos como trastornos adaptativos, duelo, ¿no? Tal vez en este momento está en un duelo menor de 6 meses, entonces todavía no lo puedo catalogar como depresión. Y efecto secundario de fármacos. Entonces ahí tienen el círculo vicioso de la depresión. Tenemos, así que tarde. Tenemos el círculo vicioso de la depresión, como los estresores, que son las enfermedades, los problemas familiares, los eventos vitales, que van a conllevar y se van a sumar con problemas físicos, como insomnio, dolor, falta de concentración, estos con comportamiento como aislamiento social, actividades escasas, productividad disminuida, y estos con pensamientos y sentimientos que justamente forman parte de la fisiopatología de la depresión, como pensamientos negativos, baja autoestima, tristeza, desesperanza. Entonces, todos ellos van a ser un círculo vicioso en el adulto mayor. Entonces, si yo le doy un tratamiento, de nada sirve que yo le dé tratamiento farmacológico, psicoterapia, todo, si sus estresores y problemas sociales son más grandes que él. Por eso es que la intervención es multidimensional, ¿no? El paciente pasa su valoración geriátrica integral, entre ellos la valoración social, y de encontrarse problemas sociales, la asistente social o el asistente social deben intervenir para mejorar la calidad de vida de este paciente, ¿no? Ya, perfecto, yo le indico todo, pero bueno, tiene un súper problema en su casa que no hay forma de que los fármacos puedan ayudar en eso, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora el tratamiento de la depresión en el adulto mayor. Primero que debemos incluir varios componentes. Uno es la educación,
Otro es la psicoterapia y el otro es la farmacoterapia. Deben ser manejados por un equipo multidisciplinario, como lo veníamos diciendo, y bueno, obviamente la psicoeducación es fundamental para empoderar al paciente respecto de su enfermedad y lograr adherencia al tratamiento, ¿no? Pues tengo que explicarle por qué está deprimido. No será raro que se encuentren con familiares que tal vez menosprecian la enfermedad, ¿no? Sí, yo lo veo triste, pero le digo que ponga de su parte, ¿no? Yo le he dicho, le he aconsejado que ponga de su parte para que salga de ese estado. Pero claro, ustedes están viendo que la depresión tiene un sustrato neurobiológico. Entonces, solo darle porras y solo animarlo no va a bastar para sanar o para tratar la depresión, ¿no? Entonces, yo tengo que educar, ¿no? Tengo que explicar que la depresión son cambios químicos en el cerebro que no van a curarse o no se van a tratar solamente con palabras, sino que hay toda una estructura de un tratamiento para poder salir de ellos, ¿no? Entonces tengo que educar tanto al paciente, porque el paciente se siente culpable, sí, yo quiero, ¿no? Pero no me siento así, no puedo, me siento culpable porque todo el mundo en su casa le dice que tiene que hacer esto y el otro, y simplemente sus neurotransmisores no se lo permiten. Resultado, la gran mayoría de los pacientes que sufren de una enfermedad depresiva tienen un contexto psicosocial la gran mayoría tienen un contexto psicosocial desfavorable, ¿no? Y están enfrentando a eventos vitales negativos, como por ejemplo la pandemia, y las intervenciones psicoterapéuticas son una herramienta, un elemento necesario para poder tratar a estos pacientes. Entonces, el tratamiento, como han visto, es farmacológico, siempre y cuando la depresión la tengamos entre moderada a grave, ¿no? La depresión leve sí podría ser tratada solamente con psicoterapia, ¿no? Pero si ya tengo moderada o grave, entonces en ese caso sí necesito un tratamiento farmacológico, la intervención de psicoeducación, la terapia psicológica, ¿no? Entonces, dentro del tratamiento farmacológico vamos a utilizar antidepresivos. Eso solamente es para que conozcan qué tipos de antidepresivos. Luego vamos a ver cuáles usar. Entonces, tenemos inhibidores no selectivos de la recaptación tanto de noradrenalina como serotonina. Dentro de ellos los tricíclicos, que sí, dentro de sus criterios de Beer, sus criterios de Stop-Start, van a observar que no están indicados en adulto mayor, salvo algunas indicaciones muy específicas, como por ejemplo pacientes que tienen dolor crónico. De hecho, no es la primera opción, pero podría estar dentro de su bagaje de medicamentos, ¿no? Bagaje de medicamentos. Pero en sí, para tratar depresión, no están indicados. Luego tenemos dentro de ese grupo a los tetracíclicos, como la mirtazapina, que luego vamos a ver, tiene muchas bondades. Luego tenemos a los inhibidores de la MAO, que tampoco son muy utilizados en adulto mayor, pero bueno, está dentro de la clasificación. Dentro del último de ellos que observan ahí, el selectivo B-selectina, se utiliza más en la enfermedad de Parkinson. Luego tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los SIRS, muy conocidos por ustedes, ahí tienen escitalopram, sertralina, paroxetina. Luego tenemos los duales, que de hecho las últimas guías colocan a los duales como primera elección para el tratamiento de la depresión en el adulto mayor. Sin embargo, por su costo y cierto perfil de efectos adversos, no son escogidos todavía en nuestro medio como primera elección, ¿no? Y sobre todo porque las instituciones todavía no lo tienen tampoco, ¿no? Entonces ahí tenemos duloxetina, por ejemplo, desde la faxina es indicada en depresión en pacientes con demencia también, ¿no? Luego tenemos inhibidores de la recaptación de dopamina y tenemos el bupropión, que es utilizado más en pacientes con obesidad y pacientes con alguna dependencia de sustancias. Entonces, ¿de qué va a depender que yo utilice tal o cual fármaco? Básicamente, del perfil de síntomas que tiene mi paciente deprimido. Entonces, ya, he tamizado a mi paciente, ya le salió depresión moderada. Entonces, ya, le voy a dar tratamiento para depresión. Entonces, es un paciente que tiene anorexia, no quiere comer, ha bajado de peso, no puede dormir en la noche, ¿no? Entonces, ¿qué fármaco podría utilizar? Por ejemplo, mirtazapina, ¿no? Que es orexígeno, mejora el apetito, mejora el peso, también tiene efectos sobre receptores de histamina, lo cual podría mejorar el sueño en la noche.
Entonces, podría ser que este paciente sea tributario de este fármaco, mirtazapina. Entonces, así como ustedes evalúan cada síntoma del paciente, pueden escoger dentro de su variedad de medicamentos cuál sería el mejor para ellos. Entonces, vamos a ver luego unos cuadros sobre efectos adversos. En la elección del fármaco antidepresivo, el médico debe tener en cuenta, primero, los antecedentes, tanto personales como familiares, respecto a la respuesta del uso de fármacos antidepresivos. Ya si tienen un paciente que viene arrastrando de edad adulta joven, o ya no lo voy a dejar entrar, pero Francesca Calderón y Lisbeth Flores. Entonces, si ese paciente te dice, doctora, mire, ¿sabe qué? Yo ahorita tengo 70, cuando tenía 40 me dio depresión y usé escitalopram o sertralina, te dice, ¿no? Me hizo muy bien, me hizo muy bien. Entonces tú ya sabes que ese fármaco le va bien y se lo puedes volver a prescribir siempre y cuando no tenga contraindicaciones en su edad actual o otras enfermedades, que tenga otros fármacos que utilicen. Luego, de familiares también. De repente, recién le da depresión a ese paciente y te dice, mi hermana también ha tenido depresión y toma tal cosa, ¿no? Le ha ido muy bien. ¿Por qué eso? Porque lógicamente los receptores, de todas maneras la depresión tiene un componente genético, entonces vamos a tener mejores resultados si ya sabemos antecedentes de uso de fármacos efectivos. Luego, el perfil de los efectos colaterales, ¿no? Del fármaco que vamos a utilizar y su relación con antecedentes mórbidos del paciente, obvio, pues, ¿no? Si tiene alguna enfermedad cardíaca, etcétera, ahora lo vamos a ver. Y la propia experiencia, ¿no? De hecho, si tú conoces muy bien el fármaco, vas a poder prescribirlo adecuadamente, ¿no? Tienen que estar empoderados también los médicos sobre estos fármacos, no lanzarse a utilizar fármacos sin conocer muy bien su espectro, tanto de efectos buenos como de efectos colaterales. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Recomendaciones en la elección del tratamiento farmacológico en base a la seguridad del antidepresivo para situaciones de comorbilidad, ¿no? Por ejemplo, aquellos pacientes que han cursado con cardiopatía isquémica, ahí podríamos decir que el recomendado sería sertralina, y opciones razonables, la de venlafaxina o mirtazapina, y deberían evitarse el escitalopram o los otros, como nortriptilina o reboxetina. Luego, si tenemos un paciente con arritmias, también el recomendado sería sertralina, una opción razonable, fluoxetina, que es venlafaxina, y deberíamos evitar escitalopram, bupropión, reboxetina y otros. En casos de pacientes con hipertensión arterial, también sería de elección la sertralina, ¿no? Una opción razonable, el escitalopram, fluoxetina, paroxetina, mirtazapina. Portioxetina también tiene un efecto sobre la cognición, solamente que es un poco caro, ¿no? Y que debemos evitar en la hipertensión, la venlafaxina. Luego, en pacientes anticoagulados, solamente tenemos opciones razonables como duloxetina, sertralina, mirtazapina, bupropión, escitalopram. En diabetes, básicamente los mismos. Para dislipidemia, sí, fluoxetina, sertralina y escitalopram. Obesidad, se recomienda fluoxetina por su ventaja más bien anorexígena, ¿no? Le quita un poco la ansiedad y el apetito. Entonces, si tienes un paciente con obesidad, estaría bien para él. Bupropión también, ¿no? Y agomelatina, que bueno, no la tenemos en mente. Luego, opciones razonables, duloxetina, venlafaxina, sertralina. No podríamos utilizar mirtazapina en el paciente obeso porque ya dijimos que precisamente mejora el apetito e incrementa el peso. Ahí tienen otras alternativas para pérdida de peso y apetito, mirtazapina, evitar fluoxetina, por lo que ya dijimos, ¿no? En pacientes con riesgo de hemorragia digestiva, sí, evitar la fluoxetina y el escitalopram. En pacientes que tienen riesgo de hiponatremia o ya cursan con hiponatremia, sí, los SIRS no estarían muy indicados, ¿no? Como fluoxetina de escitalopram, porque sí podrían empeorar la... En pacientes con riesgo de caídas estarían proscritos, no se deberían usar los tricíclicos, ¿no? Y en abuso de alcohol, allí tenemos algunas recomendaciones.
Aquí otros más. Recuerden siempre la salud sexual del adulto mayor. Pueden tener pacientes que todavía tienen actividad sexual. Entonces, muchos de estos antidepresivos podrían ocasionar disfunción sexual. Entonces, mirtazapina tiene la bondad de justamente no producir la misma, ¿no? La disfunción sexual, entonces estaría indicado en estos pacientes. Luego, en enfermedad de Parkinson tenemos bupropión, y en enfermedades que cursan con dolor, ahí sí los duales están de cajón, ¿no? Pacientes con dolor crónico y depresión, duloxetina, si la pueden tolerar y la pueden comprar, estaría excelente. Luego ahí tenemos algunas dosis, ¿no?, de los CIRS, que son los más frecuentemente utilizados, sobre todo el citalopram y sertralina, ¿no? Siempre empezamos con dosis pequeñas, ya saben, y vamos subiendo tratando de llegar a la dosis terapéutica mínima, ¿no? Entonces, por ejemplo, la dosis terapéutica mínima de citalopram es 10 miligramos. Entonces empezamos con un cuarto de 10, medio de 10, 3/4, hasta llegar a 1. Podría ser que en ese ascenso el paciente presente más efectos adversos. Entonces esto podría detenernos en ese aumento de la dosis. Igual para sertralina tiene mucha efectividad también con el trastorno de ansiedad. Entonces ahí bien 12.5, 50 miligramos, pero sí cursa, y esa ansiedad es muy intensa, sí podríamos incluso dar más dosis que 50 miligramos, ¿no? Ustedes van a encontrar en el mercado tabletas de 50, de 100, de 200. Ahí tenemos algunos efectos adversos de estos medicamentos, el citalopram, riesgo del aumento del intervalo QT, por eso es que hablábamos que no se podía usar en cardiopatía isquémica, ¿no? También podría producir sedación. Si esto sucede, de repente les conviene cambiar el horario del medicamento del día para la noche, ¿no? Luego, fluoxetina podría producir parkinsonismo, estreñimiento, un poco de actividad nocturna, ¿no?, trastorno del sueño, entonces se prefiere utilizarlo en el día. Sertralina también tiene problemas como sedación, cefalea, dolor de extremidades. Entonces es importante que ustedes le avisen, ¿no?, al paciente que podría tener algunos efectos manejables, ¿no? Que lo más importante es controlar la depresión. Algunos se asustan y dicen, ay, no me va a pasar. Tienes que educar y decir, bueno, probablemente efectos van a ser muy leves, entonces usted tranquilo, si le pasa eso, que es propio del medicamento, ¿no? Si lo tolera bien, continúe, ¿no? Y si no, que te llame. Luego, otra parte del tratamiento de la depresión es la terapia cognitivo-conductual. Entonces, este tipo de psicoterapia es la que ha demostrado evidencia en el manejo de la depresión. Cognitivo-conductual porque empieza a cambiar el pensamiento del paciente, ¿no? ¿Cómo entendemos la depresión? Que todos estos cambios químicos, etcétera, pueden cambiar tu forma de pensar, tu forma de sentir y obviamente con ello tu forma de actuar. Entonces la terapia cognitivo-conductual está precisamente abocada en este triángulo, ¿no? Se busca cambiar esta tríada cognitiva de Beck y cambiar la visión negativa de sí mismo, del mundo y del futuro, ¿no? Esta consta de 12 sesiones de terapia y se divide en 3 módulos. Un módulo, cómo el pensamiento afecta a los sentimientos, que consta de 4 sesiones, cómo las acciones afectan los sentimientos, también otras 4 sesiones, y cómo las relaciones interpersonales afectan los sentimientos, ¿no? Entonces, es enseñarle a repensar las cosas, ¿no? Todas esas cosas que él las veía negativas, ¿no? O que cree que todas las personas están mirándolo, ¿no? Que están queriendo un poco hacerle daño, ya se están fijando de lo que hace, ¿no? Tienen pensamientos negativos. Entonces, cambiar esos pensamientos negativos, ¿no? Y no sentirse que todo el mundo está pendiente de lo que hace, pues ayuda a repensar y a mejorar los sentimientos y por tanto sus acciones. Mejora las acciones, mejora el pensamiento y otra vez, ¿no? Es un círculo. También existen otros tratamientos de la depresión como la terapia electroconvulsiva. Quizás suena un poco salida de la realidad, ¿no? Pero sí tenemos acá en Lima, en Ravaillac tenemos terapia electroconvulsiva. Bueno, cuando yo fui a España también pude observar cómo realizaban la terapia electroconvulsiva a pacientes adultos mayores. Quizás antes se hacía sin mucho control, ¿no?
Ahora esta terapia electroconvulsiva se hace con anestesiólogo, en una sala especial, ¿no? Con mucho control, la descarga es mínima, ¿no? O sea, ustedes no van a observar una gran convulsión, van a observar una pequeña convulsión, de repente de la mano o del pie, ¿no? Y listo. Son una serie de sesiones y se usa en pacientes con trastorno depresivo mayor refractario, es decir, pacientes que ya han probado todos los fármacos, todas las dosis, y ninguna les ha hecho efecto, pues la terapia electroconvulsiva podría ser una alternativa. Entonces aquí en este artículo, que es una revisión, un artículo de revisión de ensayos clínicos, nos dice que la tasa de respuesta va desde el 80 al 97.5%, o sea, la tasa de respuesta es alta, en los grupos con terapia electroconvulsiva versus 63 a 73 en grupos con tratamientos de antidepresivos. Y las tasas de efectos adversos fueron similares en ambos grupos, es decir, no presentó mayores efectos adversos. Y bueno, esta revisión sistemática mostró que la terapia electroconvulsiva parece ser efectiva y segura en el tratamiento de pacientes adultos mayores con trastorno depresivo mayor refractario. Sin embargo, hacen falta más estudios y también mayor seguimiento. Esta paciente que tuve oportunidad de ver sí tenía historia. O sea, la terapia electroconvulsiva es efectiva, pero su efecto termina en un tiempo determinado, más o menos 6 meses, ¿no? Entonces, este paciente que yo pude ver en esta terapia electroconvulsiva había tenido la misma terapia 6 meses atrás, ¿no? Y ya se le había acabado el efecto y venía otra vez por su terapia. ¿Cuándo voy a derivar a psiquiatría? ¿No? ¿Cuándo voy a derivar a psiquiatría a los adultos mayores con cuadros depresivos? Aquellos con riesgo suicida, ¿no? Con presencia de psicosis, presencia de catatonía, pseudodemencias depresivas y cuadros refractarios al manejo ambulatorio. También en aquellos casos de depresión bipolar, por eso es muy importante explorar toda la historia, ¿no? Pues en esos casos hay que derivar al psiquiatra. Pronóstico, ¿no? De estos pacientes. El pronóstico en la enfermedad depresiva está determinado por las comorbilidades médicas, el contexto psicosocial. Hablábamos, ¿no? Tengo muchas enfermedades, probablemente un tratamiento sea insuficiente, y si vivo en un contexto psicosocial hostil, no tengo para comer, ¿no? Entonces, mi tratamiento antidepresivo y terapias se quedará muy corto. Tiene que haber una intervención social. La depresión, a su vez, empeora el pronóstico de otras comorbilidades médicas, ¿no? De hecho, si estás deprimido, no quieres comer, estás enfermo, empeoras, ¿no? A pesar de los avances en el tratamiento farmacológico, el pronóstico de esta se hace más incierto, cada vez más incierto en la vejez. Sobre todo en estas épocas, ¿no? En estas épocas de pandemia, todo es muy incierto para ellos. Una, porque están tan aislados que ni siquiera pueden tener atención médica, y menos un tratamiento de este tipo, ¿no? Los estudios longitudinales sugieren porcentajes de cronicidad en las personas mayores, de depresión, con depresión mayor, ¿no? Más o menos de 7 al 30%. Cronificación, ¿qué quiere decir? Ustedes empiezan el tratamiento, ¿no? Ahorita tienen 70 años, o sea, ya es mayor, le detectan depresión, inician tratamiento, este puede durar 6 meses, puede durar 1 año, puede durar 2 años. Cumple los 2 años de tratamiento, ustedes empiezan a desescalonar el antidepresivo lentamente, ¿no? Pretendiendo ya retirar el uso, pero muchos de ellos recaen, ¿no? Pretenden retirar el antidepresivo y otra vez vuelven con sus síntomas. Entonces, en este porcentaje de pacientes, casi 30%, entre 7 y 30% se van a cronificar, es decir, su tratamiento probablemente sea de ahí en adelante en su vida, ¿ya? Hay un consenso de la Sociedad Española de Geriatría, ¿no?, sobre depresión en el adulto mayor. Uno nos dice que los conceptos de depresión de inicio tardío y depresión vascular tienen mucha utilidad clínica, es decir, hay que saber identificar a aquellos pacientes. En comparación con la depresión del adulto, la del anciano cursa con mayores niveles de ansiedad, hipocondría, ideación suicida, mayor repercusión en las actividades de vida diaria y menor expresión de tristeza, ¿no? Es decir, va a ser más difícil identificarlos, ¿no?, por otro tipo de síntomas que no son. Tanto la fragilidad, la dependencia y la demencia son factores de riesgo significativos para la depresión, claro, ¿no? Las enfermedades físicas son un factor de riesgo también de suicidio, sobre todo en varones, y los ancianos no deprimidos con ideas de muerte requieren una atención clínica.
Conclusiones de esta clase: la depresión en el adulto mayor es causa y consecuencia de complicaciones de enfermedades crónicas, aumenta la discapacidad y deteriora la calidad de vida. Por eso es tan importante testearla, tratarla, ¿no? Los factores de riesgo para depresión en adultos mayores son los que encontramos, ¿no? Ser mujer, tener más de 75 años, vivir en un área rural, no tener instrucción, no tener pareja, vivir solo y tener discapacidad. Entonces, vayan viendo qué pacientes tienen que prestarles más atención. El tamizaje para depresión se realiza mediante el test de Jesabach, que es el escogido porque no contiene tantos síntomas somáticos. Luego que los criterios del DSM-5 y la entrevista clínica individualizadas son indispensables para el diagnóstico de la depresión en adultos mayores. Las terapias farmacológicas siempre deben ir de la mano de psicoterapia y psicoeducación. Muy importante, no se queden solo en el medicamento, tienen que ir más allá. El manejo de la depresión en el adulto mayor debe ser llevado por un equipo multidisciplinario. Otra vez, ¿no? El médico o el geriatra no es la única estrella en el panorama del paciente. Tienen que echar mano de todo el equipo multidisciplinario. La elección de los antidepresivos en el adulto mayor debe obedecer al perfil clínico, así como al perfil de efectos adversos del antidepresivo, así como las comorbilidades del paciente. Muy importante para la elección del antidepresivo. La terapia cognitivo-conductual es la psicoterapia de elección en el tratamiento de depresión en el afán. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Gracias. Y la terapia electroconvulsiva es una opción terapéutica efectiva y segura en adultos mayores con depresión mayor refractaria. Sí hay que resaltar que es aquella refractaria, que ya ha recibido mucho tratamiento y no ha dado resultado. Muy bien, creo que tenemos espacio para preguntas. A ver, preguntas, o yo les pregunto. ¿Dónde estamos?